Capítulo 36. Trampa. Una joven pareja paseaba tranquilamente por las calles de Birmingham de la mano mientras contemplaba las vistas del centro de la ciudad. Aquí no se ve mucho. Ustedes, ingleses, no tienen gusto. Todas sus ciudades parecen basureros industriales. Tal vez Birmingham no sea el mejor lugar para venir si buscas belleza, dijo Harry con una sonrisa. Sin embargo, el Reino Unido no es tan malo. ¿Has visto Edimburgo? Me atrevo a decir que es una de las ciudades más hermosas del mundo. Dudo que sea ni la mitad de agradable que París. O Niza o Lyon. Las quejas de Fleur sobre el Reino Unido y las cosas feas le provocaron un sentimiento de nostalgia y le sonrió con cariño. Al pasar por varias tiendas, se detuvieron y miraron su reflejo en las ventanas como espejos. Parezco el hermanastro de Draco Malfoy, dijo Harry con un resoplido al ver su brillante cabello castaño peinado hacia atrás. ¿Es este el tipo de apariencia que te gusta en un hombre? El objetivo de transfigurar nuestra apariencia es lucir lo más diferente posible a nosotros mismos, ¿no? Ella dijo. Al ver que Fleur era un animago, su habilidad en la transfiguración era mejor que la de Harry. Ella había sido la que transfiguró su apariencia. Nadie asociará tu aire negro desaliñado con este estilo de aire peinado hacia atrás. No importa si eres feo, soy lo suficientemente guapo para los dos. Incluso después de darse a sí misma lo que ella consideraba una apariencia ordinaria, cabello castaño corto, mejillas ligeramente pecosas y ojos marrones, su belleza seguía siendo evidente. Pero tal vez eso también se debió a que era demasiado vanidosa para cambiar sus rasgos faciales principales para peor. De cabello castaño, de estatura cercana y vistiendo atuendos mugles casuales a juego, Fleur y el mayor de Harry no se destacaban de ningún otro mugle en las calles. ¿Cómo planeas encontrar a Greyback, por cierto? Birmingham es una ciudad bastante grande, alrededor de 1 millón de personas viven aquí. Estaba pensando en usar el hechizo de rastreo, se detuvo y lo miró tímidamente. Harry no sabía si reír o llorar. Así que por eso querías que jugáramos a disfrazarnos y consiguiéramos atuendos a juego. Esto se parece más a una cita que a una cacería. Buscar a Greyback en una gran ciudad como Birmingham simplemente lanzando el hechizo de rastreo, un hechizo usado para identificar rastros dejados por criaturas mágicas, no era diferente a buscar una aguja en un pajar. No creo que sea tan malo como lo pintas. No somos los únicos que lo estamos buscando. Los aurores del Ministerio de Magia, los magos y muchas otras personas que buscan un rápido el dinero se unió a esta tía de hombre lobo. Probablemente hay más de 100 magos y brujas vagando por Birmingham en este momento. Los 3000 galeones en su cabeza no son una suma pequeña. Entre todos nosotros, alguien seguramente encontrará a Greyback más temprano que tarde. Harry se encogió de hombros ante su explicación. De hecho, estaba contento de que las cosas no parecieran tan prometedoras porque todavía sospechaba de toda la situación. Fue mientras caminaban de la mano y conversaban amistosamente que se escucharon dos fuertes estallidos en un callejón estrecho entre dos edificios, asustando a algunos de los transeúntes y haciendo sonar la alarma de varios de los autos estacionados al costado de la carretera. Empezar a sonar. Aurores, a las 9 en punto, dijo Harry en advertencia, después de ver las gabardinas que usaban los magos encargados de hacer cumplir la ley con el rabillo del ojo. No los mires. Dijo en un fuerte susurro, deteniendo a Fleur justo cuando estaba a punto de girar la cabeza. Sigue caminando, finge que no los has notado. Sintió que la palma de Fleur empezaba a sudar en su mano. Relájate. Solo somos una pareja de mugles jóvenes y corrientes dando un paseo. No saben a quién se supone que deben estar buscando. Su conducta tranquila sirvió para calmar un poco su creciente ansiedad. ¿Cómo nos encontraron? El ministerio de alguna manera está rastreando la aparición alrededor de Birmingham, dijo con el ceño fruncido. La aparición no puede ser rastreada. Solo viajan traslador y flu. Sí, normalmente, solo rastrean trasladores y viajes por Red Flu, respondió Harry y gradualmente comenzó a caminar más rápido. La aparición no puede ser rastreada a menos que, maldita sea. Fleur, ¿tu varita todavía tiene el rastro en ella?
La única forma en que Ari podía pensar en que se podía rastrear la aparición era a través de la varita de un menor, ya que todas las varitas de los menores tenían el rastro en ellas. No, lo disipé de mi varita hace mucho tiempo, antes de comenzar mis actividades. Por ahora, estaban casi corriendo caminando. Entonces, ¿cómo diablos nos encontraron? Murmuró para sí mismo y arrastró a Fleur lejos de la carretera principal, hacia un callejón lateral. Había disipado el rastro de su varita luchadora el mismo día que la había comprado también. No podía pensar en ninguna otra forma en que el ministerio podría haberlos detectado. Oigan. Ustedes dos. Alto. Escucharon un grito que venía de atrás. Mientras seguían tomados de la mano, el espacio se retorció alrededor de Ari y Fleur mientras intentaban desaparecer. Sin embargo, fueron empujados hacia atrás y cayeron al suelo con un ruido sordo. Fue debido a un embrujo anti-desaparición. No sirve de nada correr, dijo uno de los aurores, finalmente alcanzándolos. Se pusieron de pie rápidamente y miraron a los dos aurores con recelo. ¿Por qué nos persigues? Preguntó. Atrás o llamaremos a la policía. ¿Policía? ¿Qué es eso? Dijo uno de los aurores, completamente ajeno. Se refiere a los aurores mugles, explicó el otro auror. Era un hombre negro de mediana edad calvo y bien formado. Pero preferiría que dejaras la farsa. Sabemos que sois magos. Al ver que no había manera de jugar y salirse con la suya sin conflicto, Harry dejó de intentar convencerlos de que era un mugle y sacó su varita. ¿Por qué me persigues? Preguntó de nuevo, pero esta vez su voz era fría, ya no fingía estar asustado. No te estamos persiguiendo aquí en particular, explicó el auror de piel oscura con voz calmada. Estamos controlando a todos los magos y brujas que entran y salen de Birmingham. Con Fenrir Greyback suelto, no podemos darnos el lujo de correr ningún riesgo. Usted al ministerio. No debería tomar más de media hora para limpiar si se demuestra que está limpio. Harry no respondió de inmediato. Se volvió para mirar a Fleur y le tocó la chaqueta con la mano. Portus. La chaqueta de la chica brilló brevemente con una luz azul. ¡No! Gritó ella, dándose cuenta de lo que él quería hacer. Por segunda vez ese día, el espacio pareció distorsionarse alrededor de Fleur, pero ella volvió a caer al suelo y no pudo desaparecer con un traslador. Jaja. Hemos tenido en cuenta la posibilidad de que alguien use trasladores no autorizados también. Y los inefables tuvieron la amabilidad de equiparnos con todas las herramientas para evitar eso, dijo el otro auror con una sonrisa y les mostró una pequeña piedra protectora. Era completamente negro y estaba inscrito con runas antiguas doradas y brillantes. Tengo que decir que la señorita Black realmente es la mejor en lo que hace. Harry gimió de frustración. No le tenía miedo a dos aurores, aunque el moreno no fuera otro que Kingsley Shacklebolt, una de las mejores varitas del ministerio. El hecho de que pareciera que uno de los inventos de Bellatrix era precisamente lo que le estaba haciendo pasar un mal momento solo sirvió para enojarlo aún más. Lanzó una acción no verbal pero no hubo reacción de la piedra protectora en la mano del auror. Deja que Bella haga un maldito trabajo minucioso. Maldita sea. Si bien eso era algo que normalmente valía la pena elogiar, en ese momento estaba molesto por cómo Bellatrix también había deletreado la piedra protectora contra los encantamientos de invocación para evitar la situación en la que la piedra protectora de los aurores terminó en manos de los criminales que estaban tratando de detener. ¡Oh, a la mierda! Refunfuñó y, antes de que el auror tuviera tiempo de reaccionar, un rayo rojo de luz lo golpeó directamente en el pecho. Atacar a un funcionario del ministerio era un delito grave y había tratado de evitarlo porque si lo atrapaban, incluso unos pocos meses en Azkaban no estarían fuera de la mesa. Sin embargo, ese era el caso solo si lo atrapaban. El hechizo de desarme dominado lanzó al auror hacia atrás y la piedra de protección salió volando de su mano. Depulsó. Kingsley gritó, pero un Flipping Jinx completamente inesperado lo atrapó en el pecho, justo antes de lanzar su hechizo. El encantamiento de destierro del auror salió volando de la marca y fue lanzado hacia atrás varias docenas de pies por el aire antes de caer al suelo en un montón.
En el siguiente segundo, Harry y Fleur desaparecieron en el aire, llevados por su traslador. Harry y Fleur aterrizaron en el suelo con un ruido sordo y doloroso, quedando sin aliento. El viaje en traslador ya era horrible y el traslador apresurado que había creado tampoco les había dado el viaje más suave posible. De nada. El hecho de que el traslador no se activara en el primer intento le había causado algún daño. Creo que voy a vomitar, dijo Fleury. No un momento después, sonidos de arcadas salieron de su costado cuando Harry se inclinó por la cintura y vomitó incontrolablemente. El hecho de que ella misma ya había estado mareada y con náuseas, junto con escucharlo y verlo vomitar, la hizo perder el control también. Sintió que la bilis le subía a la garganta y luego empezó a vomitar también. Y una vez que empezó, fue incluso peor que los síntomas de Harry. Nosotros, tenemos que irnos. Los trasladores no autorizados son fáciles de rastrear. Estarán aquí en cualquier momento, dijo Harry con urgencia mientras se limpiaba la boca con la manga de su sudadera. Se apoyó contra un árbol y trató de recuperar el aliento. Desaparecer en su condición indudablemente conduciría a la división. Tenía que recuperarse lo antes posible. Pero solo unos segundos después de que terminó sus palabras, escuchó el sonido de varias personas apareciendo cerca. Debido al hecho de que estaban en un bosque, el bosque Heredean había sido el primer lugar que le vino a la mente cuando creó el traslador. Los sonidos de crack hechos por aparición sonaron aún más fuertes de lo habitual. Rápidamente se tiró al suelo y Fleur también siguió su ejemplo, escondiéndose detrás de unos arbustos. Transfórmate en tu forma animaga y corre. Anticipándose a sus protestas, dijo con fuerza. Sé que no quieres dejarme atrás, pero si quieres ayudar, tienes que huir. No puedes ayudarme en nada quedándote. No cuando estás así. Por suerte, dado que era casi verano, la vegetación del bosque era bastante densa, los arbustos ayudaban a ocultarlos por el momento. Sin embargo, Harry sabía que solo era temporal. Como para probar que sus pensamientos eran correctos, escuchó una voz. Omenum Rebelio. Mirándola, la instó por última vez. Ahora. Corre. Fleur era realista. Dejando a un lado sus sentimientos y su falta de voluntad, entendió que su yo actual no podía ayudar con nada. Ella solo estaría en el camino. Su cuerpo se encogió rápidamente y se transformó en un búho nival. Entonces, sus alas aletearon furiosamente mientras tomaba vuelo. Si la situación no hubiera sido tan grave, Harry se habría reído de la forma en que la lechuza animaga, borracha, se estrelló contra la rama de un árbol y casi se cae, solo se irguió en el aire por pura suerte. Pero cuando un encantamiento aturdidor voló repentinamente sobre su cabeza y no lo alcanzó por unos centímetros, Harry comprendió que ya no estaba a salvo. Lo habían encontrado. Lanzando una última mirada a la lechuza que había logrado escapar y ahora volaba sobre el bosque, dejó escapar un suspiro de alivio. Pero cuando se volvió para mirar a sus atacantes, se quedó mudo por la sorpresa. Frente a él, estaba el único mago con el que Harry realmente no quería cruzar varitas mientras se sentía demasiado enfermo como para caminar correctamente. Los que estaban al lado de ese mago en particular tampoco se quedaban atrás. Kingsley Shacklebolt, Alastor Moody, Rufus Scrimgeour y nada menos que Albus Dumbledore se habían esparcido a su alrededor en un círculo suelto, rodeándolo por todos lados. Además, con un destello rojo y dorado, un pájaro en llamas se lanzó al aire, siguiendo el rastro del búho nival. El fénix familiar de Dumbledore, Fawkes, voló en persecución de Fleur. Capítulo 37. Que la oficina del jefe del Dumble se había ampliado mágicamente y se habían agregado varias características nuevas. Por ejemplo, un gran mapa de la ciudad de Birmingham estaba extendido en la pared opuesta a la puerta de entrada y se habían agregado nuevos escritorios donde los magos y las brujas mantenían sus ojos fijos en sus diversos instrumentos de monitoreo. Rufus Scrimgeour, el jefe del Dumble, miró sin pestañear el gran mapa de la ciudad de Birmingham y la docena de puntos rojos que cubrían el mapa. Cada media hora, el mapa brillaba y los puntos rojos desaparecían, cambiaban de posición o aparecían nuevos puntos en su lugar. La recompensa que puso por Greyback fue demasiado grande, ministro, dijo.
Ahora todos y su abuela están tratando de capturarlo. Tenemos demasiados sospechosos. Las fuerzas de Aurores se vieron reducidas debido a la gran cantidad de sospechosos que estaban trayendo para interrogarlos. Teníamos que hacerlo creíble. Un criminal tan notorio y peligroso como Greyback merece tal recompensa por su cabeza. Muestra al público que estamos tomando esta situación tan en serio como podemos. Además, después de quién es el ataque al ministerio y el asesinato de Saul Crocker, tenemos que mostrarles a todos que aún somos fuertes. Y funciona. El apoyo de la población en general al ministerio es más alto que nunca. Nuestro correo está inundado de cartas de aliento. E incluso donaciones para el ministerio y especialmente para el Departamento de Cumplimiento de la Ley. Deberías estar feliz, dijo Amelia Bones. Scrimgeour permitió que una sonrisa iluminara su rostro perpetuamente sombrío. Era, en efecto, como dijo el ministro. El apoyo mostrado por la gente al Ministerio de Magia estuvo en su punto más alto y el Dimble cosechó la mayor parte de los beneficios de este esquema suyo. Si supieran que Greyback nunca escapó, dijo con una sonrisa. Fenrir Greyback todavía estaba cautivo en las celdas de detención del Dimble, en espera de su juicio. Nunca había escapado. Todo fue una estratagema del ministerio para atraer al asesino en serie que había asesinado al anterior ministro de magia, Cornelius Fudge, y a muchos otros miembros influyentes de familias de sangre pura. El mapa en la pared de repente brilló con una luz azul y, por un momento, todos los puntos rojos fueron borrados. Pero después de unos segundos, apareció una nueva serie de puntos rojos. Los puntos que aparecieron en los mismos lugares que antes permanecieron rojos. Pero los nuevos puntos comenzaron a pulsar con una luz azul. Aparecieron 5 nuevos sospechosos. 2 nuevos sospechosos están en el centro de la ciudad. 1 en el distrito de Northfield y 2 en Eddington, anunció Scrimgeour. Presionando un botón en su escritorio, Scrimgeour habló en un micrófono. Kingsley, Turi y Swanson toman los del centro. Ojo loco, Turi y Aaron toman los 2 de Eddington. Dawlish y Emily, vayan tras el de Northfield, ordenó. Sí, señor. Llegó un coro de voces desde el altavoz. Fue solo aproximadamente 5 minutos después que una silueta plateada se materializó en medio de la oficina del jefe de Dimble. El Patronus Corpordeo, un lince, abrió la boca y sonó la voz profunda de Kingsley Shacklebolt. Un mago habilidoso incapacitó a Swanson y me desterró antes de que pudiera reaccionar y luego escapó con un traslador. Solicite respaldo inmediato. Rufus Scrimgeour se puso de pie de un salto, su pesada silla de director hizo un fuerte ruido de raspado contra el suelo. Esto podría ser. Dijo, lleno de energía. Durante los últimos 2 días, los Aurores habían detenido a casi 100 magos y brujas. Todos habían estado haciendo horas extras, trabajando en turnos de 12 horas al día. Sin embargo, dado que se trataba de una operación especial, nadie se quejó abiertamente. Sin embargo, la perspectiva de que esta situación llegara a su fin pronto llenó a todos de emoción. Señor. Obtuve su ubicación. Se detectó un traslador no autorizado en Gloucestershire, Bosque Heredean. Gritó una bruja del grupo que observaba el instrumento de monitoreo. Muy bien. 20% de bonificación este mes para ti, Amanda. Gracias, señor. Dijo la joven bruja exultante. Pero entonces, Scrimgeour sacó su varita y cantó. Expecto Patronum. Era un hombre cuidadoso y calculador. Alguien que había vencido a 2 de sus mejores aurores en un instante no debía tomarse a la ligera. Haría uso de sus cartas correctamente. Considerando que era fin de semana, no había clases en Hogwarts. Dumbledore estaba en sus habitaciones personales, escuchando música de cámara. Sentado en su cómoda y lujosa silla de cuero recién comprada con los ojos cerrados, el anciano mago parecía estar durmiendo plácidamente. Fueron sus dedos largos y nudosos tamborileando rápidamente sobre el escritorio lo que traicionó el hecho de que estaba muy despierto. Estaba golpeando sus dedos de acuerdo con el ritmo rápido de una alegre canción clásica. Era una pieza escrita por el compositor Muggle Niccolò Paganini, 3 ritornelli para cuerdas. Estaba tarareando suavemente junto con la canción.
Lo había escuchado tantas veces que podía recordar cada nota de violín. Sin embargo, su paz se hizo añicos cuando una silueta plateada apareció de repente en su habitación y la voz áspera del jefe del Dmle se escuchó sobre la suave música que salía de su dispositivo mágico. Hemos encontrado a un sospechoso prometedor. Hizo un trabajo rápido con Kingsley y Swanson antes de escapar. Es posible que necesitemos su ayuda. Según el acuerdo, venga al ministerio. Dumbledore dejó escapar un prolongado suspiro pero no se entretuvo. Disfrutó bastante de la estrecha relación que había forjado entre la Orden del Fénix y el Ministerio de Magia. Era hora de que cumpliera con su parte del trato y hiciera su parte. Volver al punto de vista de Harry cuando se volvió para mirar a sus atacantes, se quedó mudo por la sorpresa. Frente a él, estaba el único mago con el que Harry realmente no quería cruzar varitas mientras se sentía demasiado enfermo como para caminar correctamente. Los que estaban al lado de ese mago en particular tampoco se quedaban atrás. Kingsley Shacklebolt, Alastor Moody, Rufus Scrimgeour y nada menos que Albus Dumbledore se habían esparcido a su alrededor en un círculo suelto, rodeándolo por todos lados. Además, con un destello rojo y dorado, un pájaro en llamas se lanzó al aire, siguiendo el rastro del búho Nival. El fénix familiar de Dumbledore, Fawkes, voló en persecución de Fleur. Estás rodeado. Por tu propio bien, no, comenzó a decir Rufus Scrimgeour antes de que un poderoso grito lo interrumpiera. Escudos. Dumbledore de repente tronó. Como magos experimentados y duelistas competentes, Kingsley y Scrimgeour instantáneamente lanzaron el encantamiento protector más poderoso que conocían. Era extremadamente raro escuchar a Dumbledore levantar la voz. El grito del viejo mago los había puesto nerviosos e inconscientemente lanzaron el hechizo protector más fuerte del que eran capaces. Tan pronto como Dumbledore gritó, Harry sacó su varita de su cintura como si estuviera sacando una espada. 3 escudos translúcidos azules y dorados aparecieron sobre Dumbledore y 2 aurores. Pero, en el último momento, en lugar de apuntar su hechizo hacia ellos, Harry balanceó su varita hacia su lado derecho y gritó. Dao. 2. En un área de más de 50 pies de ancho, un corte diagonal cortó varias docenas de árboles, derribándolos como cortar hierba. Apenas un segundo después, un grito lastimero resonó en la distancia y la expresión facial de Dumbledore cambió. Fawkes. En lo alto del aire, una hoja invisible había atrapado al pájaro de fuego de frente, partiéndolo por la mitad. El fénix ni siquiera sabía que lo golpeó antes de morir. Las 2 mitades del cadáver del fénix estallaron en llamas y sus cenizas cayeron sobre las hojas de los árboles de abajo. El pájaro de fuego renacería de sus cenizas como si fuera inmortal. Sin embargo, se contó fuera para este encuentro. Específicamente, sería imposible que atrapara a Lowland y Magus nunca más. Sin embargo, Harry no tuvo tiempo de actuar complacido consigo mismo. Ni un segundo después de haber lanzado ese encantamiento seccionador dominado, un rayo de luz roja explotó en su torso. Fue lanzado por los aires como si lo hubiera embestido un hipogrifo. Mientras Dumbledore, Kingsley y Scrimgeour habían lanzado los encantamientos protectores más poderosos que conocían, Alastor Moody aprovechó la oportunidad para lanzar el hechizo ofensivo más rápido que conocía, la maldición reductora. Madeye Moody era el tipo de luchador que da un brazo para tomar una pierna. Estaba dispuesto a sacrificarse si podía derrotar a su enemigo con él. Fue ese estilo de lucha imprudente lo que hizo que Alastor Moody fuera temido e incluso respetado por sus enemigos en la guerra anterior. Pero también era esta actitud loca la que lo hacía parecer el abrigo remendado de un vagabundo, con cicatrices que cubrían todo su cuerpo y al que también le faltaba un ojo y una pierna. Sin embargo, sus apuestas por lo general valieron la pena y también fue el caso en el presente. La maldición reductora golpeó al joven de cabello castaño frente a ellos como un cañón. La vista de Harry casi se apaga cuando el aire salió de sus pulmones y sintió que un montón de costillas se rompían. Pero esa estaba lejos de ser la primera vez que había resultado gravemente herido en una pelea. Golpeando sus costillas izquierdas con su mano derecha, un hechizo no verbal momentáneamente adormeció la sensación en su torso.
Desde el momento en que Ari lanzó el encantamiento seccionador que destruyó una parte del bosque y mató al Fénix hasta el momento en que Modis Reductor Curse lo destruyó, solo pasaron 2 segundos. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Se puso de pie y una bandada de pájaros canarios fueron conjurados de su varita, justo a tiempo para detener una andanada de hechizos provenientes de sus atacantes. Luego, se lanzó hacia el lado bloqueado por Rufus Scrimgeour como un toro enojado. Al ver que estaba rodeado por todos lados, eligió romper el cerco eliminando al que consideraba el eslabón más débil. Con el rabillo del ojo, notó un rayo de luz azul que venía hacia él desde las 7 en punto e instintivamente agitó su varita hacia él, enviándolo de regreso. El único ojo de Ojo Loco se abrió cuando vio que le enviaban su encantamiento explosivo. Fueron solo sus reflejos los que le permitieron lanzar un encantamiento protector a tiempo. Sin embargo, ese hechizo apresurado se rompió bajo el asalto del hechizo redirigido y Ojo Loco fue lanzado hacia atrás. Afortunadamente, resultó ileso físicamente, pero su orgullo resultó herido. Él nunca iba a superarlo, ser golpeado por su propio hechizo. Modi se levantó del suelo con un gemido, justo a tiempo para ver a Kingsley y Dumbledore lanzar una maldición de atadura de cuerpo completo y un hechizo encarcelador al joven. Estás bromeando. Quítate los guantes de niño y dispara al maldito bastardo. El Auror veterano gritó y disparó su propia maldición letal al fugitivo. Pero, como para burlarse de sus esfuerzos, un encantamiento protector bloqueó los 2 hechizos de Kingsley y Dumbledore y, con su mano libre y desarmada, lanzó la maldición de ruptura de huesos de Alastor directamente hacia Rufus Scrimgeour. Un aullido de agonía resonó en el bosque cuando el jefe del Dumle se derrumbó en el suelo con las rótulas destrozadas. Rufo. Kingsley gritó y luego lanzó una mirada de enojo a Ojo Loco. ¿Qué diablos estás mirando, eh? Modi gritó beligerantemente mientras disparaba una maldición de corte a Harry, quien comenzó a correr después de que Scrimgeour fuera derribado. Es exactamente por eso que a nadie le gusta asociarse contigo. Kingsley gritó enojado, sus emociones sin saberlo afectaron el poder de sus hechizos y obligaron a Harry a dejar de correr y lanzar un encantamiento protector para bloquear sus hechizos en lugar de desviarlos hacia un lado. ¿Cómo iba a suponer que desviaría mi maldito hechizo con sus propias manos? Ojo Loco gritó de vuelta, igualmente indignado. Suficiente. Tronó Dumbledore por segunda vez ese día y los 2 aurores no pudieron callarse más rápido. Apártense. Los 2. Esta vez, hablaba con calma, pero sus ojos azules brillaban con poder. A pesar de lo enojados que estaban el uno con el otro, Kingsley y Alastor Moody no se atrevieron a decir una palabra en ese momento. Incluso Harry se quedó momentáneamente en silencio y se olvidó de empezar a correr de nuevo. Rara vez había visto a Dumbledore perder la calma en su vida pasada, podía contarlo con los dedos de una mano. A pesar de su edad, la ira del exdirector era un espectáculo digno de contemplar. Pero entonces, un sentimiento de emoción comenzó a burbujear en las venas de Harry. Tenía náuseas por el traslado defectuoso y la mitad de las costillas de su izquierda estaban rotas por la maldición reductora de Ojo Loco. Siendo realistas, sabía que debería haber tratado de escapar lo más rápido que pudo. Sin embargo, no lo hizo. Nunca he tenido la oportunidad de pelear contra Dumbledore en mi vida pasada durante décadas, había vagado por el mundo mágico, acumulando conocimientos, luchando en guerras y matando a magos y brujas oscuros. El encantamiento de separación dominado que había usado para destruir una gran parte del bosque y matar a Fawkes era algo que también había aprendido en sus viajes, durante su estadía en China, mientras perseguía a un señor oscuro chino local. Era la maldición de corte más poderosa que jamás había visto, una que tenía requisitos muy altos para el poder mágico de 1. 3. En el fondo, Harry era un guerrero. Amaba la paz tanto como a cualquiera, pero las décadas pasadas en el campo de batalla, luchando contra las fuerzas de Voldemort, lo habían cambiado. Se había vuelto más violento. Más decisivo. Más fuerte. Estafador. Por mucho que se negara a admitirlo, anhelaba estar en una batalla.
Extrañaba la sensación de adrenalina corriendo por sus venas como si estuviera pasando ahora, cuando estaba a punto de tener una batalla real contra Dumbledore. Después de 2 años de vivir en paz en este nuevo mundo, era la primera vez que se peleaba con un oponente digno. Nunca había considerado un desafío a esos 10 mortífagos que intentaron matarlo a él y a Bella en el callejón Diagon. La bestia dormida dentro de él que anhelaba la batalla se despertó. Dumbledore sintió los cambios en el aura del joven y una expresión seria apareció en su rostro. Kingsley, lleva a Rufus directamente a San Mungo y asegúrate de que reciba tratamiento de inmediato. Alastor, quédate conmigo. Pero no interfieras. Vigila el embrujo antidesaparición y asegúrate de que no se escape. Los 2 aurores asintieron con la cabeza en reconocimiento. Harry no hizo ningún movimiento para evitar que Kingsley recuperara del suelo la cabeza del Dumble que aún gemía de dolor. No los atacó. En cambio, mantuvo sus ojos fijos en el anciano mago frente a él. Albus Dumbledore, el que derrotó al señor oscuro Grindelwald. Siempre quise cruzar varitas contigo. Harry dijo respetuosamente, pero el tono de su voz decía mucho de su ardiente voluntad de lucha. Me temo que me tienes perdido. Sabes quién soy, pero yo no sé nada de ti. Tampoco recuerdo que asistieras a Hogwarts, y diré que mi memoria sigue siendo excelente a pesar de mi edad. Dumbledore dijo conversacionalmente mientras miraban mejor a su oponente. Un joven de unos 20 años con cabello castaño, ojos marrones, rostro bastante normal, anteojos cuadrados y de estatura y peso promedio. Era el tipo de persona que podría perderse fácilmente en una multitud, nada sobre él destacaba. Mi nombre no es importante. Soy un don nadie. Oh, dudo mucho que un don nadie pueda defenderse contra 4 magos al mismo tiempo y no salir perdiendo. Harry no respondió a eso. Como si fuera un acuerdo tácito, los 2 levantaron sus varitas al mismo tiempo. 2 haces de luz roja brillante chocaron entre sí y explotaron, enviando una ráfaga de aire que momentáneamente oscureció la vista de todos mientras levantaba todas las hojas en el suelo en el aire. Los 2 magos comenzaron a disparar una ráfaga de hechizos que dejaron a Ojo Loco al margen sin palabras. Pero, por extraño que parezca, ninguno de los 2 estaba lanzando hechizos que debilitarían permanentemente al otro. Sin embargo, ninguno de los hechizos que estaban lanzando pudo encontrar sus marcas. Para su sorpresa, Dumbledore se dio cuenta de que el joven estaba más que a la altura de él. Desviando, bloqueando y lanzando hechizos con una velocidad y facilidad y gracia practicadas que rivalizaban con las suyas. No, es más rápido. Un encantamiento desgarrador tan poderoso fue disparado desde la varita del joven que atravesó el escudo de Dumbledore como si ni siquiera estuviera allí. El encantamiento desgarrador se había convertido en la especialidad de Harry, así había derrotado a Voldemort durante la Segunda Guerra en su vida pasada. 4. Fue solo suerte por parte del anciano mago que el hechizo no alcanzó su cuello por unas pocas pulgadas, cortando solo algunos mechones de su largo cabello blanco en el proceso. Su espalda estalló en sudor frío. Debido a su vejez, no era tan rápido y ágil como lo había sido en su juventud. Parecía como si el joven sacara lo mejor de sus intercambios. No obstante, la vejez también tenía sus ventajas, como su experiencia y su conocimiento de hechizos menos conocidos y oscuros de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Un látigo de fuego salió de la varita de Sauco en la mano de Dumbledore e incineró todo a su paso. Agitando su varita a su alrededor, Harry conjuró una esfera de agua para protegerse. El látigo de fuego que Dumbledore había lanzado no era un mero hechizo incendio con forma de látigo, era un hechizo que podía quemar a través de encantamientos protectores. Si Harry hubiera lanzado un encantamiento protector para detenerlo, habría conocido a su creador. Pero la esfera de agua conjurada apagó el látigo de fuego cuando entró en contacto con él. Mientras Harry pensaba que estaba a salvo después de frustrar su ataque, Dumbledore levantó su varita y su mano izquierda. Harry sintió que caía su control sobre la esfera de agua que lo rodeaba. El viejo mago de alguna manera había logrado controlar su hechizo. Iba a hacer que se ahogara con su propio hechizo.
Un gruñido de esfuerzo provino del joven mago cuando también levantó su varita y su mano derecha en el aire y participó en lo que podría denominarse como un tira y afloja entre su magia y la de Dumbledore. Poderoso. Fue el pensamiento honesto de Harry después de entrar en contacto con la magia de Dumbledore por primera vez y sentir su fuerza. El hecho de que el anciano mago empuñara la varita de Sauco también funcionó a su favor. Harry estaba perdiendo el control de forma lenta pero segura del agua conjurada a su alrededor. Parecía que mientras Harry tenía mejores reflejos y velocidad, Dumbledore era mágicamente más poderoso que él. Todavía soy un niño físicamente. Tiene sentido que sea más poderoso mágicamente. Pero estuvo lejos de darse por vencido. Dejó caer su mano derecha y usó solo su varita para luchar contra la magia de Dumbledore, lo que llevó al anciano mago a ganar terreno a un ritmo mucho más rápido que antes. Cuando sintió que estaba ganando la ventaja absoluta, Dumbledore pensó que el joven finalmente había llegado al límite de sus fuerzas. Era comprensible. Aparte de Grindelwald y Voldemort, nunca había conocido a ningún otro mago que pudiera igualarlo mágicamente. El hecho de que el joven se defendiera durante tanto tiempo ya era sorprendente. Fue mientras pensaba en la superioridad de su poder mágico que un rayo de luz roja atravesó la cortina de agua y Dumbledore solo tuvo tiempo de abrir mucho los ojos antes de que el hechizo se estrellara contra su pecho. Un encantamiento que desarma. El anciano fue lanzado hacia atrás por el hechizo y la varita de Sauco fue arrancada de su agarre y voló por los aires, directo a la mano extendida de Harry. Harry no pudo evitarlo. Se echó a reír. Pensar que tanto Voldemort como Dumbledore, los magos más fuertes que había conocido, serían derrotados por un encantamiento de desarme. Esto tiene que ser la mano del destino en el trabajo. Esa perra. Pero no tuvo tiempo de celebrar porque el viejo mago se levantó del suelo con furia, el poder mágico brotó de él en oleadas. Dumbledore no estaba tan enojado con Harry como lo estaba consigo mismo. Enojado consigo mismo por no dar su 100% contra el joven a pesar de ver lo bien que le había ido contra el asalto de 3 aurores. Y ahora, la peor parte fue que un artefacto tan poderoso y peligroso como la varita de Sauco entró en posesión de alguien sospechoso de ser un asesino en serie. Levantó los brazos en el aire y un extraño encantamiento en un idioma desconocido salió de su boca. «¡Cojones!», maldijo Harry. Era un hechizo druídico. Parecía que el anciano mago estaba lejos de estar indefenso sin su varita. Cada árbol a su alrededor parecía haber cobrado vida y Harry de repente se encontró en el extremo atacante de varios cientos de ramas. Era como si una horda de sauces boxeadores se hubiera juntado repentinamente contra él. Una rama particularmente gruesa de un árbol se estrelló contra su encantamiento protector y Harry tembló bajo su peso. Entonces, una raíz brotó del suelo y se enroscó alrededor de su tobillo. Antes de que pudiera reaccionar, la raíz lo tiró en el aire y lo golpeó violentamente contra el tronco de un árbol cercano. Harry vio la vida pasar momentáneamente frente a sus ojos, casi había muerto. Con lo último de su fuerza de voluntad, dejó escapar un grito. Un vórtice de fuego brotó de ambas varitas en sus manos. A pesar de estar en el centro de la misma, ni siquiera su cabello estaba chamuscado. Pero, fuera del tornado de fuego, todos los árboles animados fueron incinerados, reducidos a cenizas. Era el mismo hechizo tormenta de fuego que Dumbledore había lanzado una vez para matar a la horda de Inferi en la vida pasada de Harry cuando los dos habían ido a la cueva de Tom Riddle por su medallón Horcrux. El anciano mago logró lanzar un encantamiento de protección sin varita a tiempo, pero el hechizo de tormenta de fuego lanzado por 2 varitas a la vez lo atravesó como si fuera de papel. La ropa y la larga barba del anciano mago se incendiaron y solo la intervención oportuna de Alastor Moody le salvó la vida. «Maldita sea», Alastor Moody pronunció débilmente, incapaz de encontrar su voz. Hacía más de una década que no había presenciado por última vez un duelo de tal magnitud. E incluso en ese entonces, tales duelos tenían lugar solo durante los raros encuentros entre Dumbledore y el Señor Oscuro. Un joven imbécil, apenas en sus 20 años, dar tal pelea contra alguien como Dumbledore era impensable.
Si el hechizo druídico de Dumbledore que dio vida al bosque lo dejó estupefacto, la tormenta de fuego lanzada por el joven lo aterrorizó. Afortunadamente, el joven había caído inconsciente en algún momento y la tormenta de fuego se calmó, o el auror canoso pensó que su encantamiento protector no habría resistido el tornado en llamas por mucho más tiempo. Con su varita fuertemente agarrada en su mano, se tambaleó en su camino hacia el joven inconsciente, con la intención de desarmarlo y capturarlo. El muchacho podría haber sido un bastardo duro con el que podría haber salido a tomar una cerveza en otras circunstancias, pero un criminal era un criminal de todos modos. Un aleteo muy suave, tan silencioso que casi no lo escuchó, llegó de repente a sus oídos. 5. Siendo su lema vigilancia constante, el auror se giró para mirar hacia atrás, solo para encontrarse con un par de rodillas en la cara cuando una lechuza nevada que volaba inesperadamente se transformó en una niña y se estrelló contra él. No había nada que pudiera haberlo preparado para eso. Madeye Modi quedó inconsciente, solo su ojo mágico continuó girando inquieto. La chica sacó su varita y disparó 2 hechizos aturdidores tanto a Dumbledore como a Alastor Moody para asegurarse de que estuvieran fuera. Luego, echó a correr hacia el lugar donde Harry yacía inconsciente. ¡Harry! Ella gritó, su voz ahogada por el pánico por el estado de él. Estaba inconsciente en medio de un paisaje devastado por la destrucción. Ella también había visto la tormenta de fuego desde lejos, eso fue lo que la llevó a ignorar la súplica de Harry para que huyera y la hiciera regresar. Además, la sangre fluía desde la parte posterior de su cabeza y se acumulaba a su alrededor desde donde la raíz lo había golpeado contra un árbol y uno de sus codos también estaba doblado en un ángulo antinatural. Por favor, ponte bien. Por favor, ponte bien, Harry. Por favor, no me mueras. Por favor. Ella gritó mientras acunaba su cabeza en sus brazos. En su pánico y desesperación, dejó de pensar con claridad. Su rostro se transformó en algo que parecía el pico de un pájaro y 2 alas largas y escamosas brotaron de sus omóplatos, desgarrando la parte trasera de su chaqueta y camisa. Sus alas agitaron poderosos vientos, levantando nubes de ceniza en el aire mientras aleteaban. Empoderada por su transformación, no sintió ninguna tensión por llevar a un hombre adulto. Tomándolo en sus brazos con una dulzura inesperada en una criatura que parecía tan cruel como ella en ese momento, un cruel híbrido humano-pájaro, tuvo mucho cuidado de no dañarlo con sus afiladas garras. Una vez que se aseguró de que su agarre en su cuerpo estuviera asegurado, sus alas aletearon poderosamente y la lanzaron al aire. La chica Bella se lanzó en un vuelo que superó la velocidad de su forma Animagus.